Muy buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Qué buena. Javier. Buenos días a todos y a todas. Bueno, señores, por más que el gobierno trata de ir tapando los piches, son demasiados piches. No hay forma de tapar lo que ha pasado aquí. En muchos casos, pero muy particularmente en el de Odebrecht. Consíganme por favor un diario libre. Vamos a ver. El periódico Diario Libre está haciendo un excelente trabajo con esto, con el caso de Odebrecht. Han tenido acceso al expediente y han ido revelando piezas de ese expediente. Ayer comentábamos lo que sacaron de Ángel Rondón, que reveló primero que sí se pagó soborno por Punta Catalina, que eso está en un documento, que la Procuraduría dijo que el caso de Punta Catalina, la contratación de esa obra había sido perfecta y que ahí no hubo los delitos que hubo en los otros. Y resulta que sí, que le pagaron 20 millones de dólares y pico a Ángel Rondón. Estuvo ayer en un programa de radio muy popular, El Sol de la Mañana, no lo pude oír, pero oí que dijo que eso era una confusión. Sí, porque ese dinero no se lo habían pagado, que no se lo habían estaba pagado, en el contrato, etcétera. Bueno, si hubiera sido en la justicia de Brasil, le hubieran dicho a confusión de partes, relevo de pruebas, ¿verdad? A confusión de partes. Entonces, hoy Diario Libre, como para remachar el clavo, publica lo que le pagaron por una cantidad de obras y eso está en documentos. ¿Cuáles documentos? El señor Vasconcelos Cruz, Marco Vasconcelos Cruz, que era el jefe el gerente aquí, el gerente de Odebrecht aquí en esos tiempos, confesó en Brasil una cantidad de pagos que le hizo Ángel Rondón para conseguir los contratos aquí. Entonces, Última Hora lo publica. Diario Libre. Perdón, que Última Hora. Señores, desapareció hace tiempo. Quizá lo digo porque tenía el logo verde también. Sí. Entonces, Diario Libre, ex gerente de Odebrecht, es pieza clave para aprobar sobornos. Sí. Es decir, que además de los datos que ha dado, ha hecho un juicio que es muy correcto. ¿Por qué no está Vasconcelos como testigo? Sí. Y esta falta de interés de la Procuraduría de hablar con él, como ya dijo Pancho Álvarez, que viene hoy a tratar esto también. La justicia dominicana tiene un montón de experiencias de interrogatorio hecho por Skype, sí, y por otros medios electrónicos. Videoconferencia. Por videoconferencia. Entonces, ha habido falta de interés en interrogar a Vasconcelos Cruz, que ya cantó, dijo todo lo que le preguntaron los fiscales de Brasil, a quienes le interesa lo que le robaron a Brasil. Pero debe ser interrogado por República Dominicana, por el Ministerio Público Dominicano, que le debería interesar, lo que le robaron a la República Dominicana. ¿Qué está revelando aquí Diario Libre? Además de hacer este señalamiento, que debería ser un testigo, tiene varios documentos en los cuales Vasconcelos Cruz, a nombre de Odebrecht, le comunica a Ángel Rondón: el contrato que usted gestionó ya fue firmado por Obras Públicas y Odebrecht. Ese contrato es tanto, y así con cada institución, ¿no? Así que pase por allá, que lo suyo está aquí. No lo dice así con esta palabra. No, ni siquiera pase por allá, no. Se lo manda. Claro, se lo mandaba. Lo que le dice es: ya se firmó el contrato, es por un monto de tanto, y el 2%, que son tanto,
estamos ordenando que se le acredite. Entonces, la respuesta de Ángel Rondón diciendo acredítemelo a tal empresa, a nuestra cuenta de la empresa tal, en el banco tal. Todos los bancos son de Bahamas, hay uno de Panamá, y el favorito, el Main Bank, que es el banco que compró la Odebrecht para hacer todos estos pagos de sobornos, y que todo eso salió a relucir en Brasil, en Estados Unidos y en todas partes. Entonces ahí era donde ponían sus cuentas los receptores de los sobornos y los repartidores de los sobornos, en ese banco, porque hay otros bancos que se usaron anteriormente y comenzaron a cuestionar, porque los bancos tienen que cuestionar, pero ven acá, y este dineral que viene para esta persona o para esta empresa, ¿qué es esto? Entonces, para evitar esos cuestionamientos, ellos compraron un banco para hacer las transacciones, que es Main Bank. Entonces, aquí tenemos con la obra, el contrato, el monto que pagó el Estado Dominicano, es decir, usted, y lo que le dieron a Ángel Rondón por gestionar la aprobación del contrato. Miren esto. Dice aquí, porque lo van poniendo con su fecha y todo eso, estos revelan las autorizaciones de desembolso por las gestiones de consultoría, las que deberían ser debatidas entre el emisario, el receptor y los demás imputados por los 92 millones de dólares que admitió la Odebrecht que pagó. Entonces, el 1 de abril del 2003 hasta el 13 de enero del 2015, fíjense ustedes, durante 12 años, 136.507.159 dólares fueron pagados, y de eso le transfirieron a una de las empresas de Rondón, Conamsa, entre 2000, nada más entre el 26 de febrero del 14 hasta el 13 de enero del 15, en un chin menos de un año, le transfirieron 25 millones de dólares, 134.477. ¿Cuántos son 25? No, pero no. Digo 25 millones. 25 millones de dólares. ¿Cuántos pesos son? Eso es todo el dinero del mundo y un poquitito más. Y otro chin. Sí. Entonces, pero acuérdate. ¿Cuánto? 1.225 millones de pesos. 1.225 milloncitos. En eso calculado no es, en ¿cuánto? eso, ¿A 40 y pico? Al 49. Entonces en eso... ahora, el precio de ahora. En esas sumas no están los 20 millones de dólares por los sobornos de Punta Catalina. Eso no está. Eso fueron 877 millones. ¿Cómo es? No, sí, el 20 millones que son 877 millones. A ver, 877 pesos. Pesos. Es decir, 877 millones de pesos. Adicionales al otro. Y los otros 20 son 1.200, ¿cuánto? Millones de pesos. 1.200. Entonces, ya ahí van 2.000 millones de pesos. Entonces, miren los casos específicos que figuran en estos documentos. El 16 de mayo del 2007, Vasconcelos le manda una carta a una de las empresas de Rondón que se llama Lachan Corp, donde le confirma estos pagos por las obras. Aquí es el único caso que engloban varias obras. Hidroeléctrica Pinalito, construcción y ampliación del acueducto de la línea noroeste, Hidroeléctrica Palomino y acueducto de Samaná. Entonces le manda diciéndole que le van a acreditar los pagos por sus gestiones, y él les responde que le pongan eso en un banco de Bahamas. Y ya con especificaciones de montos, la obra autopista, el 27 de agosto del 2008, Autopista del Coral, le autorizan un monto
de $5.446.386.73, que es el 2% del monto de contrato. Ajá. Entonces, $5,5 millones, ¿cuánto es? Ahí está Junior con la calculadora. Con los pesos. Se lo redondeé en 5,5, porque son 5. 49, 269,500. 269 200, millones y medio alrededor de de pesos. Sí. Ok. Sí. Entonces, el Rondón le responde a la Odebrecht que se lo ponga en el banco BSI Overseas de Bahamas, BSI Overseas de Bahamas, a nombre de la empresa Lasham Corp. Dice, agradecemos que porque están las cartas y todo, agradecemos que los pagos que se realicen contra este monto sean abonados directamente a la cuenta del banco BSI Overseas Bahamas Limited a nombre de la empresa Lasham Corp. Entonces, el 5 de mayo del 2009, dice que por sus labores de consultoría para el proyecto Corredor Duarte, adjudicado por un monto de, aquí cometen un error, porque dice que el Corredor Duarte fue por 3 millones y pico de dólares, pero fue por 3. Eso fue lo que le pagaron. Fue entonces. por 300 y pico de millones de dólares. Yeah. 300 millones 275 mil pesos, dólares, algo así. Entonces, dice que ordena pagarle, porque ordena pagarle más de lo que según este dato costó la obra. Dice, ordena pagarle a Rondón $3.277.810.83. Y él le instruye que se lo depositen en el banco, el mismo banco, el BSI Overseas de Bahamas. Entonces, el 3 de noviembre del 2009, le hacen un pago de $924.097, autorizado por las gestiones para el proyecto Carretera Casavito Constanza, adjudicada por un monto de $46 millones, $204.854. Y también dice que se lo depositan en Bahamas y le pagan esos $925,000 son un 2% del monto del contrato. El 22 de julio del 2010, la carretera Bávaro Miche Sabana de la Mar, Vasconcelos autoriza pagarle a Rondón $5 millones, $306.986. Y Rondón vuelve a autorizar el depósito en ese banco de Bahamas. El 22 de marzo del 2012, dice, nos dirigimos a usted en atención al contrato de consultoría de la referencia a fin de comunicarle que en fecha 15 de marzo del 2012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y nuestra empresa, Odebrecht, suscribieron el contrato de construcción del proyecto Ecovía de Santiago por un monto de 295.570.112 dólares. En consecuencia, habiendo realizado sus actividades conforme a lo previsto en el citado contrato de consultoría y en atención a lo dispuesto en el artículo 5 del mismo, mediante el presente documento emitimos la presente orden de proceder para confirmación del pago de la suma de $5.911.402, equivalente al 2% del monto del contrato. Y entonces, en este caso, Rondón autoriza a que se lo desembolsen en su cuenta del Main Bank, que era el que a esa fecha ya estaban usando para evitar cuestionamiento de los bancos. Entonces, Boulevard Turístico del Este, eso es 30 de abril del 2012. Ese contrato fue por $90.917.078, es decir, 91 millones de dólares. Odebrecht le confirmó el 7 de mayo del 2012 a Rondón el pago de $1.818.341, otra vez el 2% del monto total de la obra que paga el Estado Dominicano. El 3 de diciembre del 2012,
le remite otra carta a Rondón confirmando que por haber realizado sus actividades conforme lo previsto, le serán pagados por la circunvalación San Pedro de Macorís y la carretera San Pedro La Romana, le están pagando $1.643.815, otra vez el 2% del monto de la obra. El 30 de abril del 2012, por el Boulevard Turístico del Este, 90.917.078 es el monto de la obra y la comisión $1.818.341, otra vez el 2%. El 3 de diciembre del 2012, circunvalación de San Pedro de Macorís, carretera de San Pedro La Romana. Bueno, es la misma. Sí, la comisión. ya lo había dicho. Sí. Pero espérate, es que son dos obras. Y por una es $1.818.000 y por la otra $1.643.815. Es decir, que entre esas dos obras, él cobró $3.5 millones. Entonces, ustedes están oyendo la chorrera de millones de dólares. No, ya yo estoy mareado de la cantidad de dólares de que tú has hablado ahí. ¿Cuál es el trabajo para ganarse miles y miles y miles y miles de millones de pesos? Eso sumó $136 millones. ¿Tú lo estabas sumando? No, que lo dice el mismo Ministerio Público en su acusación. Dice que Odebrecht le entregó a Rondón, no los 94 millones de dólares de lo que se hablaba, sino 136 millones de dólares entregado a este individuo. ¿Y cuánto? ¿Para qué? ¿Y cuántos millones de pesos son esos? 6.664. 6.664 millones de pesos. A la tasa de hoy, exactamente. Entonces, vamos a ver. Para obtener todo ese dinero, vamos a ver cuál es el trabajo realizado y quién lo paga. Ajá. El trabajo realizado, que es gestionar que se aprueben esas obras, es, mira, aquí está este proyecto, ministro, ¿no? Ajá. Incumbente, aquí está este proyecto, para ti hay tanto. Sí. Luego, mira, senador. Congreso, senador, diputado, aquí llega este contrato, necesitamos que se apruebe de una vez, para ti hay tanto. Ese es el trabajo, para recibir miles y miles y miles de millones de pesos. No es ninguna asesoría relacionada con estudios técnicos sobre la viabilidad de la obra, proyectos, investigaciones realizadas por este asesor para que los congresistas sustenten sus decisiones en base bien documentadas, en base sólida. No, es una labor clara que en otros países se le asocia con el nombre de lobby, de acercamiento, de incidencia a nivel del Congreso Nacional. Aquí se le ha denominado desde hace mucho tiempo como el hombre del maletín. El hombre del maletín es el individuo que en nombre de determinados grupos económicos, de determinadas empresas, de determinados intereses políticos también, porque no son solo económicos, se acerca a funcionarios, se acerca al Congreso Nacional con el propósito de convencer a los legisladores sobre la base de miles y miles de razones para que se apruebe determinado proyecto, en este caso proyectos de construcción. Y lo que buscan estas empresas es que aprobar ese proyecto de construcción de obra, por ejemplo, sin competencia alguna, o con licitaciones alteradas, licitaciones viciadas, y ni lo leen. Ni se lee, se levanta la mano. Y al final, esto le da a la empresa la posibilidad, no solo de entrada, poner precios que en comparación con esa misma obra en cualquier otro país son escandalosos, sino que le permite a la empresa que en la medida en que la obra se va ejecutando, se vayan haciendo ajustes de precio, elevándolo en
que un 50%, No, en un 100%, en un 300%. Hay obras a las que se le pusieron adendum agregándole 150%, 175%. Creo que hay una con 300%. Entonces, fíjate bien. Oigan este detalle con mucha atención. Dice que en las delaciones que remitió el Ministerio Público de Brasil a la Procuraduría General de la República Dominicana, Vasconcelos Cruz dice que de las 18 obras que obtuvo la Odebrecht aquí, 15 fueron sometidas al Congreso Nacional, es decir, fueron aprobadas en el Congreso. Y dice textualmente, lo voy a leer como está escrito, dice: en ese contexto, en más de una ocasión entiendo haber tenido una interacción con Ángel junto a los miembros integrantes de las comisiones de finanzas para los detalles de esa instancia de aprobación de los contratos. Al asumir los pagos a Ángel, por ende, asumí también el riesgo de que tales valores fueren destinados a agentes públicos. Él está diciendo que se reunía con Ángel Rondón y con los legisladores que después aprobaban estos contratos. Sí, esos legisladores se reunían con el representante de la Odebrecht, el que pagaba los cuartos. Ok, ¿cuántos hay sometidos? Por eso es que hemos dicho tantas veces en este programa, para que se levanten suficientes manos que aprueben esos contratos. Antes, todas esas manos tienen que haber estado así, con la palma hacia arriba, para luego aprobar. Entonces, por eso es lo que explica, como todas estas cosas salen a borbotones por cada piche que aparece cada día. Porque, señores, este tipo de escándalo, en un país común y corriente, surge un escándalo de esto cada 5 o 10 años, uno, y aquí son 8 al día. 8 al día. No sé si eso es lo que nos ha insensibilizado. Por ejemplo, si usted ve el primer cadáver que usted ve en su vida, le impresiona. Pero si usted todos los días ve te va chocando que matan 8, entonces ya a usted le deja de importar mucho. Hay un legislador activo en el expediente, que es el senador por San Cristóbal, y 2 que fueron legisladores, que nada más, del que son del PRM ahora, que Chu Vázquez y Andrés que Batista. Está muy bien que sometan a los que manejaron todo esto desde el principio hasta el fin. Lo que no está bien es que los que manejaron 3 contratos sean más que los que manejaron los otros 15 contratos. No, y tú dices, bueno, y esos 3 legisladores durante 13 años tuvieron esa capacidad como para convencer en base a argumentos a los demás legisladores de la aprobación de estas obras. Eso es muy difícil. Lo que queda muy claro, Uchi, Lora, es lo que tú señalabas al principio del comentario, que lo destaca Diario Libre, que lo ha destacado Pancho Álvarez acá, que lo hemos destacado nosotros en distintas oportunidades, es que se requiere de testigos de Brasil que estuvieron directamente involucrados en este caso, y especialmente la presencia del gerente de Odebrecht, de quien operó como gerente de Odebrecht, que es Vasconcelos Cruz, en este juicio, para poder tener detalles suficientes sobre lo que realmente pasó durante todo este periodo y con todos estos contratos, y que si no se tienen los testimonios de estas personas, más allá de lo que sacaron, lo que pudo salir de los interrogatorios en Brasil o de las informaciones que enviaron por escrito a la República Dominicana, al Ministerio Público, más allá de eso, es fundamental que esta persona de manera particular pueda servir como testigo de este caso y se le pueda interpelar, interrogar, los imputados también, los abogados de los imputados puedan interactuar e interrogarle para tener detalles más que suficientes sobre este caso, ¿no? Entonces, fíjate bien, por eso es que la impunidad tiene varios mecanismos. El no al lugar, el archivo definitivo. Ahora el que está operando es
el de presentar un expediente cojo, incompleto, calimocho y torcido. Porque qué más calimocho y más incompleto que esto, donde no se quiso interrogar a los testigos de Brasil, que declararon en Brasil lo que le interesaba a la justicia de Brasil, pero que, por ejemplo, a la justicia de Perú, como lo que le interesaba de Perú, dijeron lo queremos interrogar. Eso ni siquiera fue por videoconferencia. La justicia de Brasil le dijo, sí, sí, venga para acá. Y interrogaron a Marcelo Odebrecht y a todo el que les interesó. Aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, porque todo esto sale constantemente. Fíjense esto, como este señor Vasconcelos dice que él se reunía con Ángel Rondón y con los legisladores para el pago de los sobornos. Entonces, y eso no está. Entonces a él no lo pueden interrogar, porque es que cada detalle que salga hunde al gobierno y al partido. Entonces, esa es la explicación de por qué. Primero, en el 2012, llenan la justicia de cuadros políticos. Sobre todo la judicatura, y claro, y el procurador y todo eso. Y ahora en este gobierno, mientras la gente más reclama justicia independiente, lo único que hacen es que sacan a la poca fiscal independiente que queda. ¿Qué es lo que sucede? Que no pueden ni respirar sin tener el control de todos los actores de la justicia. Eso es lo que es conveniente para ellos y es lo que hunde a la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué pasa? En esto que estamos hablando aquí, y estas revelaciones, que repito, búsquenla en Diario Libre, resulta que sale a la luz todo lo que no ha hecho la justicia. Ese dineral, esos miles y miles y miles de millones de pesos que Rondón se ganaba hablando con los legisladores, que no me luce a mí que tenía que darle mucho argumento, no tenía que esforzarse. No tenía que presentar el Eso estudio. Óyeme, hay tanto para ti, eso es todo. Y el asesor no presenta estudios técnicos. Técnico. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese dineral, ¿de dónde sale? De los bolsillos suyos, impuestos, sí. precios que usted tiene que pagar. Y entonces, ¿qué sucede? Que ¿de dónde lo saca Odebrecht? Esos miles de millones en sobornos. De las obras, sobrevaluándolas. Sí. Y resulta que a la Procuraduría no le interesa auditar para averiguar las sobrevaluaciones. Y a la Cámara de Cuentas menos. Pues eso explica también, para que lo entendamos todos, por qué una Cámara de Cuentas de 5 ponen 4 que son del partido y el otro se ve que ya está alineado. Ahora, esa misma Cámara de Cuentas viola la ley de manera flagrante porque se ponen sueldos, se autoaumentan los sueldos, pero además se ponen sueldos por encima de lo que gana el presidente de la República. Y cuando se somete a la Cámara de Diputados, ellos dicen que ahí no hay ninguna violación a la ley. Cuando el presidente de la Cámara se puso un sueldo mayor que el del presidente. ¿Por qué? Porque esa Cámara de Cuentas es la que tendría que hacer la auditoría. ¿Y por qué piensan ustedes que la Cámara de Cuentas, que para lo que está es para hacer auditoría, dijo que no tenía dinero con qué auditar las obras de Odebrecht? Es que sencillamente, por más que quisieran favorecer a la Odebrecht, las pruebas de las sobrevaluaciones saltan a la vista. Bueno. Aquí presentamos un reportaje de la carretera, el río Jarabacoa. Señores, 50 millones de dólares, ¿cuántos millones de pesos? Eran 49 y pico de millones de dólares. Ajá. Cada kilómetro. Cada kilómetro. En Alemania, un kilómetro de carretera sale por 160 mil dólares. Aquí, 1,5 millones la carreterita de Jarabacoa, que está toda rota por todas partes. Hay que hacer una auditoría visual. Bueno, y se presentó aquí las imágenes. No pueden querer
averiguar la sobrevaluación, porque de ahí es que le han robado el dinero al pueblo dominicano. Difícil que Salta sea. a la vista, no hay más. Es más, usted pone a Ángel Rondón, mírame a ver, chequéame los vicios de construcción, el costo, y él mismo va a decir, no, esto está sobrevaluado. Sí, Pero es que, no la pueden auditar. Pero es que para eso que se paga soborno, Uchi, porque eso no es un costo, como tú decías, para las empresas. Es más, las empresas se frotan las manos cuando tienen oportunidad de pago de soborno, Claro. porque eso le da la posibilidad de obtener ganancias sin límites en la obra. Si es una obra que se somete a licitación, a concurso, a las reglas del juego que tiene un país determinado, pues ahí es difícil que haya niveles de sobrevaluaciones como lo que ha habido acá. Mira, tenemos que hacer una pausa. ¿Tú sabes cuánto costó? Le costó al Estado, no al que la construyó, la circunvalación de la Romana. ¿Cuánto fue? $5 millones el kilómetro. Ya. 5 millones de dólares el kilómetro. Es que es robando, pero de una manera que, óyeme, no se agitan. Es como el que se come 4 cerdos y no se agita. Mira, Uchi, tú sabes que están saliendo las primeras pruebas de un expediente, de un caso, como el caso de Odebrecht, que tiene miles de pruebas que fueron presentadas ahí y que ojalá a Diario Libre, estamos seguros va a seguir en estos otros medios de comunicación, puedan seguir sacando todo lo que está contenido en esa prueba y evidenciando que estamos ante un caso grueso, pero muy grueso en materia de corrupción y ojalá que no en materia de impunidad. Y precisamente para hablar de este tema, de este expediente, tenemos a Pancho Álvarez que ya está por acá sentado. Y para despedir este segmento, una sola acotación. Ah. Yo creo que lo de Ángel Rondón es un problema de confusión, de cambio de letras en algunas palabras. ¿Por qué tú quieres? Bueno, porque él dice que él es lobista, pero no será robista. Y además, ayer dijo que lo de los pagos de la Odebrecht, que eso era una confusión. Y a él hay que decirle que a confusión de parte, relevo de pruebas.